entonces, pues. Bueno, ahí nos quedamos con ciclo Joule Brayton, doble etapa de... No, hicimos el doble etapa de compresión y posteriormente lo hicimos con recalentamiento intermedio. Y ahorita íbamos a hacer el ciclo regenerativo. ¿Sí se entiende cuál es la condición de la regeneración, la variante de regenerativa? Sí, profe, es aprovechar más la energía, ¿no? ¿De qué manera la aprovechas más? Pues la energía que va hacia, bueno, que se pierde en el ambiente se recupera, calentando. Se reaprovecha lo que ya vamos a tirar al ambiente, lo reaprovechamos calentando previamente los gases que salen de la etapa de compresión. Ajá. Entonces, decíamos que un ciclo regenerativo, para que pueda ser regenerativo, nosotros tenemos que tener una salida de gases baja. Entonces, para ello, nosotros nos podemos auxiliar con lo que es este enfriamiento intermedio. Entonces, yo tengo una etapa de compresión. Comprimo, sale, enfrío y lo vuelvo a meter a otra etapa de compresión, en donde dependiendo de estas dos etapas de compresión yo voy a tener una etapa de expansión, puesto que la relación de compresión tiene que ser igual a la relación de expansión. Entonces, supongamos que aquí tenemos dos de relación de compresión, dos de relación de compresión y aquí tenemos cuatro de expansión. Y ahí se cumple que la relación de compresión es igual a la relación de expansión. Entonces aquí enfriamos, volvemos a meter a la etapa de compresión, vuelve a salir y aquí hacemos nuestra condición regenerativa, jóvenes. De los gases calientes que salen de la etapa de compresión tienen una temperatura relativamente baja y los paso a través de un intercambiador para posteriormente pasarlos a mi cámara de combustión. De aquí de la cámara pasa a la expansión de mi turbina y aquí van a salir gases, pues en este caso a alta temperatura. Esos gases que previamente ya iba a tirar a la atmósfera, los puedo meter a lo que vendría mi intercambiador de calor para de esta manera sacar gases que entran a alta temperatura a una menor temperatura y tener menos pérdida de energía a la atmósfera. Si nosotros eliminamos este proceso, el de que vendría a ser de 1, aquí los procesos que yo tendría serían de 1 a 1 a 1 prima, de 1 prima a 1 biprima, una biprima a 2, de 2 a 2 prima, de 2 prima a 3 y de 3 a 4
pero entonces aquí yo tendría de 4 a 4 B', ¿no? Para mantener los valores. Si yo checo el ciclo de Joule-Brayton normal que hicimos a un principio, los valores en 3 y 4 son los mismos, puesto que estamos haciendo absolutamente lo mismo. Estamos calentando a 800 grados y estamos expandiendo con una relación de compresión de 4. Entonces, bajo esta condición, 3 y 4 son valores similares, pero nosotros, ayer se quedó de tarea que ustedes hicieran esto sin el ciclo regenerativo. Como quien dice, ustedes iban a manejar de 2 a 3, en donde 2 B' no lo tomamos en cuenta. Entonces, de acuerdo a su tabla de condiciones, ciclo con enfriamiento teníamos lo que vendría a ser, hablamos de un punto, ¿qué presión, volumen, temperatura y masa? El punto 1, ¿qué condiciones tenía, señores? Punto 1, teníamos una presión de ¿cuánto? Una atmósfera. Punto 1, presión de 101.325, un volumen de... ¿Cuánto era el volumen, señores? Un metro cúbico. Un metro cúbico, una temperatura de 293.15 y una masa de 1.204 kilogramos. Al punto 2, ¿qué teníamos? Un volumen de 0.5, pues lo que estamos comprimiendo 2 veces. Teníamos una masa de 1.204. ¿Qué temperatura tenemos, jóvenes? 386.81. 386 punto, ¿qué, señores? 8. Punto 8. Y tenemos una presión de ¿cuánto? 267.38. Ok. Entonces aquí ya tenemos esto. Si yo quiero el ciclo regenerativo, bueno, el punto 2 no era el punto 2, el punto 2 era punto 1', perdón, aquí le estamos regando. Luego vamos al punto 1 B'. La temperatura de 386, ¿a cuánto la bajamos, señores? Dijo que a 293.15. Ok, misma condición. Tengo una misma masa. ¿Cuánto se expande en mi sistema, señores? Y estamos a presión constante. ¿Hasta cuánto se expandió mi sistema?
compresión, ¿no, profe? ¿Mandé? Ahí se comprime, ¿no? Ajá, profe, se comprime. A ver, señor. Usted lo saca de su compresor. Aquí comprime. Pero aquí, ¿qué está haciendo? Baja la temperatura de 386.8 a 293.15. Si yo analizo mi diagrama, hago mi primera compresión de 1 a 1 prima. Luego de 1 prima a 1 biprima, ¿qué estoy haciendo? Enfrío, lo cual me va a producir una compresión a presión constante. Entonces aquí tengo mi punto 1 biprima y luego vuelvo a comprimir, a llegar a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo estoy en el punto 1 biprima. ¿Qué es lo que hice? Reducir temperatura. Si yo reduzco temperatura a presión constante, puesto que aquí me dice que de 1 a 1 biprima, tengo presión constante, entonces mi presión es la misma, la masa es la misma, lo único que hice fue enfriar esta masa de aire, le enfriando a 293.15. ¿Qué pasa si yo enfrío? ¿Qué pasó con mi volumen aquí, señores? Mi volumen 1 era de 0.5 metros cúbicos. ¿A cuánto disminuyó? Pues yo calculé que es 0.378. Disminuyó a 0.378. Y aquí yo tengo 3 de 4, por lo tanto tengo que volumen es igual a M RT sobre P. 1.204 por 0.0287 por 293.15 entre 267.38. Y ahí les da, supuestamente, les da el volumen de 0.378. Voy al punto 2, ¿sí? Para llegar a 2, yo tengo que comprimir nuevamente una relación de compresión de 2, entonces 0.378 entre 2, ¿cuánto me da? 0.189. Tengo la misma masa. ¿Sí? Y de aquí, ¿a qué temperatura se va a elevar mi sistema, señores? A 386.8. A 386.8. Pero la presión, ¿a cuánto se va a elevar? 705.53. No se elevó a esta condición. Y aquí yo quiero la condición regenerativa. Esa la dejo pendiente. No la puedo sacar hasta que termine mi ciclo. 2 prima se queda pendiente, jóvenes. Yo me salto de 2 a 3. ¿Qué conozco del punto 3? La temperatura, ¿sí? Sé que es de 800. Conozco que la masa es la misma.
es un proceso a presión constante. Si ustedes se fijan, de 2 a 3, de 2 a 3 esa presión constante que yo aquí tendría 2, 2' y 3, ¿sí? 2' lo dejé pendiente, pero yo me estoy saltando de 2 a 3 y sé que es la presión constante, entonces la presión 2, 2' y 3 es la misma. Yo aquí puedo adelantar que en 2' tengo una, en el punto 3, tengo una presión de 705.53 y en 2' tengo la misma presión. ¿Sí? Y tengo la misma masa en 2' también. De 2 a 2', ¿qué tengo, señores? Una expansión a presión constante, pero voy a tener un incremento de temperatura, no lo sé, y tampoco conozco el volumen, por lo tanto tendría que conocer la temperatura, y esa la voy a conocer hasta el final, puesto que tengo que temperatura 2', ¿a qué es igual, señores? Profe, en el punto de 2 a 2', ¿es donde se calienta? Es donde ocupas, es donde vas a ocupar los gases que salen de calientes de la fase de escape. O sea, tú vas a ocupar estos gases. En tu fase de escape no sé a cuánto salen. Pero entonces ocupas esos gases calientes y aquí tú me estás diciendo que aquí salen a 386. Depende a lo que salió acá. Este gas caliente le va a transmitir energía al gas de la etapa de compresión. ¿Cuánto? No lo sé. Necesito conocer la temperatura de salida en 4. Por eso continúo. Entonces me puedo saltar el 2 2', que es a la temperatura en que salen, pero yo sé que la temperatura 2', ¿a qué es igual? Temperatura 2', ¿a qué va a ser igual, señores? Es igual a temperatura 4', y esto va a ser igual a temperatura 4 más temperatura 2 entre 2, puesto que la temperatura 4 sale alta, la temperatura 2 es baja y estoy haciendo el equilibrio térmico. Ya tengo la temperatura 2, pero me falta la temperatura 4. Entonces continúo. Yo aquí en el punto 3 calenté a 800, lo cual me va a dar un volumen de 4, señores. Ecuación de estado. ¿Qué volumen me da en el punto 3? 0.3918. Entonces, yo aquí tengo que me va a dar este volumen 0.3918. Tengo la temperatura de 800 y tengo la masa de 1.204. ¿Qué procede de 3 a 4, señores?
Una expansión, ¿verdad? una expansión en donde me dice que se va a elevar 4 veces. Son 0.3918 por 4, ¿cuánto me da? $1.56, profe. 1.56 metros cúbicos. La masa es la misma. La presión va a variar y la temperatura también. Entonces, mediante esa condición, yo calculo, señores, la temperatura 4 con un proceso adiabático, puesto que de 3 a 4 tengo una expansión adiabática. Temperatura 4, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da mi temperatura 4, señores? $459.5526. 459.5526 Kelvin. ¿Sí? Y esto me va a dar una presión de ¿cuánto, señores? Teóricamente tendríamos que bajar hasta ¿dónde? Hasta 101.325. Ok, pero ¿cuánto me da por ecuación de estado? $101.30. Ahí estamos. 101.300. Ahí por lo que venimos arrastrando de decimales X, pues no llegamos a la presión atmosférica. Ahora sí, ya puedo calcular 4'. 4' va a tener la misma presión. El volumen va a variar porque voy a empezar a disminuir. La temperatura, ¿cuál sería mi temperatura 4', señores? La masa sigue siendo la misma cantidad de masa que entra es la que sale. Temperatura 4', ¿cómo la calculo? Mi condición regenerativa. Aquí tengo que los gases salen a, me dijeron temperatura 4, ¿cuánto fue, señores? ¿Cuánto vale mi temperatura 4? 459.5526. .5526. ¿Y cuál fue mi temperatura 2? 386.8. Entonces aquí entran a 386.8 y aquí entran a 459. La misma cantidad de energía que pierde la tiene que ganar este otro.
Estamos hablando de mismas masas. Por lo tanto, yo aquí tengo mi condición regenerativa que es T4 más T2 entre 2. ¿Cuánto me da ello? Decimos que T2' y T4' es T4 más T2 sobre 2. ¿Sí? Entonces es 459.5526 más 386.8 entre 2. ¿Cuánto me da T2 y T4? T2' y T4'. $423. 423. Entonces yo aquí tengo que aquí voy a tener una temperatura de 423. Y acá lo mismo, T4 biprima va a salir a 423. Aquí la condición regenerativa es poca, porque prácticamente nada más cuánto estoy regenerando, 30 grados, 35.5 grados, pero estoy aprovechando, ¿no? Y aquí ya tendría, entonces ahora sí ya tengo oportunidad de poder calcular el volumen de 2'. ¿Cuánto vale mi volumen 2', señores? ¿Cuánto vale mi volumen 4'? Aquí estoy a presión constante. Si estoy a presión constante, yo puedo ocupar, señores, y el volumen 1 no. ¿Sí? Voy de 2 a 2'. Entonces tengo que volumen 2 adoro esto. Bueno, aquí calcúlenlo, se me atoró. Ahí está ya. Tenemos que calcúlenlo, volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a volumen 2' sobre temperatura 2'. ¿Cuánto me da?
Vamos a cerrar sesión y ahorita la volvemos a abrir, ya se está a punto de acabarse. Miren, se me parece que se me borró la pizarra. ¿Mm? Aquí está. Entonces decíamos aquí, jóvenes, que necesitamos calcular
el volumen 2', ¿cuánto vale mi volumen 2'? 0.2072. Bueno, ahí apúntenlo porque no me permite la pizarra, aquí hubo un error. Pero entonces apunten esto, 0.2072, que sería mi volumen en 2', y también puedo sacar ya mi volumen en 4'. Voy a poner aquí. Volumen 4', ¿cuánto nos valió, señores? 1.44. Y aquí ya tengo todas mis condiciones termodinámicas. Ahora, yo quiero saber, señores, qué tan viable. Recuerden que todo este calor es por un segundo. Si mi turbina trabaja un turno de 8 horas, ¿cuánto ahorro de combustible tengo yo con la condición regenerativa? ¿Cómo pueden calcular el ahorro de combustible con la condición regenerativa? Y vamos a calcular consumo de combustible sin condición regenerativa y consumo de combustible con condición regenerativa. En este caso, sería cantidad de combustible, ¿sí?, en un proceso con enfriamiento intermedio, y consumo de combustible en un proceso con enfriamiento intermedio y condición regenerativa. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo puedo calcular ese consumo de combustible, jóvenes? ¿Cómo podemos calcular el consumo de combustible en una de las variantes y en otra?
Nadie. Tendríamos que calcular el calor suministrado y eso dividirlo entre el PSI Sí, por ahí vamos. y ya después hacer la conversión para las 8 horas. A ver, traten de hacerlo. Yo voy a desconectar porque voy a volver a aprender el equipo a ver si me agarra la pizarra. Traten de hacerlo de mientras, jóvenes. Yo me desconecto, traten de calcular la cantidad de combustible y ahorita lo vemos.
Bueno, vamos a analizar esto, señores. Vamos a analizar cantidad de combustible que me consumiría un ciclo con doble etapa de compresión. Yo tengo esto. Primera etapa, comprimo, enfrío, comprimo, es 1, 1 prima, 1 biprima, 2, 3, expando y llego. Aquí, yo que tengo, señores, de 2 a 3, si yo analizo mi diagrama PV, de 2 a 3 yo tengo un calor suministrado. Es el combustible que yo voy a estar ocupando. ¿Estamos? El calor suministrado de 2 a 3, ¿a qué es igual, señores? La masa de aire que yo quiero calentar por su Cp por mi delta T. ¿Cuánto es temperatura 3? $800 menos. ¿Cuánto fue la temperatura 2? $385.961. ¿Cuánto calor yo requerí? $499.96. Yo necesité introducir 499.96 kilojoules de energía. Esto en cantidad de combustible, ¿a qué sería igual, señores? Al calor suministrado entre el poder calorífico inferior, suponiendo que tenemos gas butano. ¿Cuánto es el poder calorífico del gas? Creo que es el de 46.000, ¿no, profe? Es 11.100 por 4.19. $46.509. 46.509. Esto es por un segundo. ¿Sí? Yo lo puedo sacar por segundo, después sacarlo por hora y después por 8 horas, o en su defecto de una vez pongo las 8 horas. Por 3.600 por 8. ¿Cuánta cantidad de combustible me daría por un turno de 8 horas?
Medida 309.59, profe. 309.59 kilogramos en 8 horas. Esto lo pasamos a litros. Decíamos que un punto 570 kilogramos equivalen a un litro. Si era punto 570 de la densidad del gas, ¿no? Punto 570 kilogramos es un litro. 309.59 kilogramos. ¿A cuántos litros equivale? Entre punto 570 542 litros por 13 pesos que esté el gas ahorita. Tendría un valor de 7,047 7,047.36 pesos por día. Entonces, un ciclo Joule Brayton con ciclo Joule Brayton con enfriamiento intermedio me consumiría 7,047.36. Un ciclo Joule Brayton regenerativo, ¿cuánto me consumiría, señores? De 2 a 2 prima. Esto es un calor recuperado. Entonces, realmente el calor suministrado, ¿de dónde a dónde sería, señores? De 2 prima a 3. ¿Cuál es la temperatura de 2 prima? Entonces sería igual a la masa por el CPR por 800 menos, ¿cuánto fue el otro? ¿400 qué? 22.288. ¿Cuánto calor suministrado tengo, señores? Profesor, me parece que era 432. En la temperatura. 432. Ok. Bueno, ¿cuánto calor suministrado vamos a tener? $444.22. Esto lo vemos cantidad de combustible. 444.22 por 3,600 por 8 entre 46,509
¿Cuánta cantidad de combustible me da? $275.08. Lo pasamos a litros. 275.08 entre 0.570. Son 482.59. Si hablamos en pesos, estos serían por 13, 6.273. Entonces yo tendría un ahorro, 6.273 menos 7.047.36 de 773 pesos al día. Mi ahorro, utilizando un ciclo regenerativo, yo ahorraría 773.60 pesos diarios. Si esto es un equipo que me va a estar trabajando los 365 pesos al día, al año, los 365 días al año, yo tendría un ahorro de 282.366 pesos anuales. Para que mi equipo sea viable, yo tengo que recuperar el costo de mi instalación. Supongamos que mi instalación me salió en 2 millones de pesos poner ese intercambiador de calor. En este caso, podemos decir, mira, de 2 millones de pesos, ¿en qué tiempo se va a recuperar? Suponiendo que el equipo está diseñado para 10 años, ahí ya yo tendría que hacer mi condición de si es viable o no poner viable una condición regenerativa. Y la condición regenerativa es de 30 y tantos grados, no es muy viable. Si yo quiero hacerlo más eficiente, ¿qué tendría que hacer, señores? Tendría que, en un determinado momento, meter relaciones de compresión menores y meter etapas de refrigeración para que mediante esa condición, mi condición regenerativa, se eleve y yo tenga una propuesta lógica para llegar y hablar y decir, mira, si yo te adapto a este equipo, tú vas a tener un ahorro de tanto. Y 773 pesos diarios. 773 $282.366 pesos al año es lo que yo me ahorraría utilizando esa condición regenerativa. En 5 años, 1.410.000, que sería lo máximo que me autorizaría, no sé, el consejo de la empresa, decir, vamos a hacer una inversión de 1,5 millones. En 5 años eso se paga.
y los otros 5 años lo tenemos para ganar otro 1,500,000. 5 años ya está pagado y 5 años me va a dar de uso para poder seguir haciendo esa condición. Esa sería la ventaja de una condición regenerativa. Otra opción para que me dé la condición regenerativa es de que no trabajáramos temperaturas tan bajas, porque también eso nos está afectando. La temperatura de mi sistema es muy baja. Una turbina generalmente trabaja a 1000 Kelvin y hasta 1250. Entonces, si yo lo trabajo a 1250, voy a obtener más, voy a obtener salida de gases a mayor temperatura y la condición regenerativa se va a hacer más viable. Pero trabajar a 1250 Kelvin que va a repercutir mucho mayor consumo de combustible, pero también me va a repercutir en mucho mayor generación de potencia. Y bajo esa condición, mi condición regenerativa ya sería 100% viable. Eso sería para condición regenerativa. Y aquí pues ustedes vieron cómo calcular, en este caso, los consumos de combustible, que es lo que realmente va a interesar a una empresa. Si bueno, tú me presentas este proyecto, pero a ver cuánto vamos a gastar al día, cuánto vamos a producir, qué precio está el kilowatt hora o el kilowatt, y bajo esa condición, pues, invierto tanto, saco tanto, es viable o no es viable, pero tenemos que empezar a manejar números, señores. Ahora, dentro de este proceso, donde yo tendría aquí mi calor, ¿cuál sería mi calor suministrado en un ciclo regenerativo? Calor suministrado, ¿de dónde a dónde es, señores? Un calor de 2 a 3, de 2' a 3. Calor perdido, ¿de dónde a dónde va, señores? Calor perdido, ¿a qué sería igual? De 4' a 1. Más el calor de 1 a 1'. Este sería mi calor perdido. Y de aquí mi calor útil, decimos que es igual al calor suministrado más calor perdido, o es igual a la suma de todos los calores. Y de aquí, ¿yo por qué quito estos dos, señores? Porque la misma cantidad de calor suministrado acá es la misma cantidad de calor perdido aquí. Y realmente aquí, esto me lo está dando el proceso. Yo nada más estoy invirtiendo combustible de aquí a aquí. Es mi inversión en combustible y esto es a lo que a mí me va a interesar. Y si ya tengo esto, yo ya puedo sacar la eficiencia de mi sistema, que es calor suministrado entre calor útil, entre calor suministrado, y la potencia va a ser igual al trabajo útil sobre un segundo, que es el tiempo que yo estoy analizando mi sistema. Pues aquí yo ya tengo para poder calcular todo lo referente a estos ciclos o a estas variantes del ciclo Joule-Brayton. ¿Qué otra variante del ciclo Joule-Brayton podemos hacer? Yo puedo hacer la siguiente variante, señores. ¿Sí?
yo puedo tener una etapa de compresión de 4 y puedo tener 2 etapas de expansión de 2. Y esto se conoce como ciclo Joule-Brayton con doble etapa de expansión. Y esto realmente vendría a ser lo mismo, señores. Aquí entra, aquí sale, aquí está mi cámara de combustión y aquí están mis etapas de expansión. Primera etapa, expande, entra, segunda etapa, y aquí estaría. Y esto sería lo mismo que el ciclo Joule-Brayton normal que habíamos analizado. Comprimimos de 1 a 2, expandemos hasta 800 grados. Posteriormente, mi primera etapa, que va de 3 a 4, y aquí va de 4' y de 4' llega a 1, y sería lo mismo que el primer ciclo Joule-Brayton que hicimos. Nada más que aquí yo adicionaría en mi tabla de condiciones el punto 4 y 4, el punto 4 que o en su defecto aquí yo lo puedo tomar no para tener mismos puntos, no errarle. 3 y 4 para tener la misma, seguir la misma condición. Y lo único que adicionaría en mi tabla, la única diferencia de este ciclo con el ciclo Joule-Brayton normal es que adicionaríamos el punto 3'. Pero ahora, ¿qué pasaría, señores, si yo aquí adiciono la primera expansión y vuelvo a meter otra cámara de combustión? ¿Cómo se modificaría aquí mi diagrama PV? Para esta condición, mi PV ¿cómo quedaría? De 1 a 2 igual, de 2 a 3 igual, de 3 a 3', primera etapa de expansión, caliento, y de 3' a 4, expando, y aquí que estoy ganando con esto, señores, estoy ganando toda esta cantidad de trabajo útil. Claro que, si yo analizo mi TS, ¿cómo quedaría? De 1 a 2, luego de 2 a 3, luego de 3 a 4, 3 a 3', vuelvo a calentar, de 3', 3' a 4 y de 4 retorno. Entonces aquí también yo estaría aumentando esta cantidad de calor útil, ¿sí? Lo cual me va a repercutir en mayor consumo de combustible, pero también me va a dar mayor potencia.
Vamos a hacerlo señores. Bueno, vamos a dejarlo aquí hoy que día es miércoles. Se queda de tarea para él. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlos descansar un rato. Analicen esto, señores, y vean cómo mi diagrama me ayuda a entender, ¿sí? Me ayuda a entender las modificaciones que yo voy a hacer y desde que yo estoy haciendo el diagrama, sé qué es lo que va a pasar. Aquí les iba a meter el buscapiés que decíamos aquí en frío. ¿Qué pasaría si yo enfriara aquí, señores? Es una cámara de combustión, cámara de enfriamiento. Avanzaría para acá. Luego haría esto. Y aquí, si yo enfriara, estaría perdiendo toda esta cantidad de trabajo útil. Mi trabajo útil se reduciría en exceso. Hay gente que dice, no, pues si enfriamos va a pasar esto, el otro, bueno, a ver, dibújalo en un diagrama y analiza qué te va a pasar. Y si yo enfriara aquí, ¿qué pasaría? Llega aquí, luego posteriormente enfriaría y luego bajaría y perdería toda esta cantidad de calor útil. Mi calor útil sería menor, así como mi trabajo. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer con las variantes de un ciclo Rankine, de un ciclo Joule-Brayton, si yo las plasmo en un diagrama PV y en un TS, desde antes de calcular, más o menos me doy idea de qué es lo que va a pasar. Y decimos, no tiene caso, no tiene caso hacer esto. Ahora, si yo aquí caliento 800 y expando poco, ¿qué va a pasar, señores? La salida de gases va a ser altísima. A lo mejor yo voy a tener una salida de gases a 600 grados. Y aquí tengo doble etapa de compresión con enfriamiento, lo tendría 386. Y aquí sí ya mi condición regenerativa se justificaría 100%. Pero vamos a seguir trabajándolo mañana. Tengan buenas noches, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Buenas noches. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.